Estamos exactamente a 3 días de terminar este año, de terminar el 2021, y lógicamente este fue un año de transición política, y en esa transición política se vio también inmiscuida la función legislativa, que hoy renovó su periodo legislativo con nuevas autoridades, con nuevos representantes, nuevos asambleístas, que cumplieron también una tarea durante estos últimos meses, desde el 14 de mayo, que oficialmente asumieron sus funciones. Queremos tener una evaluación de cómo ha marchado el trabajo de la función legislativa durante este 2021, la anterior asamblea y la nueva asamblea. Y para ello tenemos ya con nosotros a nuestro invitado. Si nos confirma, por favor, Ale Basantes, es Roger Celi Pérez, quien está en reemplazo esta noche de Marcelo Espinel, que teníamos previsto que nos acompañe, pero debido a distintas ocupaciones no logró asistir a nuestro programa, pero en su reemplazo nos acompañará Roger Celi Pérez. Él es coordinador del área legislativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Así que de inmediato, aquí en Periodismo Público, generaremos opinión pública. 20:10, 8 de la noche, 10 minutos. Saludos cordiales a Roger Celi, coordinador del área legislativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Buenas noches, Roger. Gracias por acompañarnos aquí en Periodismo Público Ecuador. Bienvenido. Buenas noches, Fabricio, y también buenas noches a todos quienes nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio informativo. Bueno, Roger, estamos a pocos días de terminar el 2021 y quisiéramos tener una evaluación desde el Observatorio Legislativo de cómo ha marchado el trabajo de los asambleístas, de los representantes legislativos en nuestro país. El periodo anterior, que estuvo en funciones hasta inicios de mayo, y el nuevo periodo legislativo que asumió oficialmente sus funciones el 14 de mayo, el quinto mes de este año. ¿Cómo le fue a la Asamblea Nacional en esta evaluación que ustedes pueden compartirnos? Por favor, Roger. Con muchísimo gusto, Fabricio. Debo señalar que ahora, en la actualidad, evaluar a la Asamblea Nacional es mucho más objetivo, debido a que la Asamblea, en las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que entraron en vigencia para este periodo legislativo, contemplan una agenda parlamentaria. Es decir, una hoja de ruta, un plan de trabajo que se plantea la propia Asamblea en consenso con las distintas bancadas legislativas: Izquierda Democrática, la bancada oficialista, Pachacutic, UNES y también el Partido Social Cristiano, así como los legisladores independientes. Este plan de trabajo, esta agenda parlamentaria, es la que debe ser evaluada y la que debe ser cumplida. Desafortunadamente, tanto la presidenta de la Asamblea Nacional cuanto el Observatorio Legislativo deben decir a la ciudadanía que existen preocupaciones al respecto del cumplimiento de esta ambiciosa agenda. Por ejemplo, en materia de salud se plantearon el trámite de algunos proyectos de ley y se han aprobado en trámite un 51.72%, en materia de economía un 38%, en materia de derechos humanos un 33%, en materia de naturaleza un 27%, y finalmente en el quinto eje que ha propuesto trabajar esta Asamblea Nacional en materia de ética, transparencia y control social, nada más un 20%. Entonces, cito las palabras de la propia presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, al decir que está preocupada por el cumplimiento de esta agenda parlamentaria. Ahora bien, existen otros indicadores más cuantitativos que podemos ir conversando, Fabricio, en materia de aprobación de leyes, de fiscalización y, por supuesto, de representación de los legisladores en el Pleno de la Asamblea. Claro que sí, Roger. Vamos por partes entonces. En cuanto a la aprobación de leyes, ¿cómo le ha ido a la Asamblea durante este 2021? ¿Cómo califican ustedes esa labor? Existe un indicador muy claro y que no hay que confundirlo. La aprobación de leyes quiere decir que el legislativo se ha puesto de acuerdo y ha colocado en la agenda el trámite para segundo debate de los proyectos de ley. Esa es la aprobación de leyes. He escuchado a varios legisladores señalar que la Asamblea ha aprobado 20 leyes cuando esto no se acerca a la realidad, porque la Asamblea ha aprobado en segundo debate 7 normativas.
Las restantes posiblemente son trámites rezagados de anteriores periodos legislativos que necesitaban la resolución de un veto quizá o el trámite al respecto de una objeción en materia constitucional. Entonces, entendemos que la Asamblea está aprobando una ley por mes, es un indicador bastante bajo en comparación con otros periodos legislativos en donde se tramitaban en segundo debate de 2 a 3 normativas. Bueno, esto nos lleva a pensar entonces que la productividad en cuanto a la aprobación de leyes es baja para la actual Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que pasa con la fiscalización, que es una de las responsabilidades que tienen los asambleístas de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución? Al respecto de esta función tan importante de la Asamblea Nacional, que es fiscalizar a los otros poderes, organismos y funciones del Estado, pues es distinto, tiene un matiz distinto a la materia legislativa. Acá se ve una actividad que tiene más resultados. Esto en contraste con el anterior periodo legislativo. Vimos que, por ejemplo, de 2017 a mayo del 2021, la Asamblea Nacional presentó en un total de 33 pedidos de juicio político, de los cuales apenas 10 llegaron a tramitarse en el pleno de la Asamblea Nacional. Esto debido a que, por ejemplo, la Comisión de Fiscalización y Control Político archivaba estos juicios políticos antes de llegar al Pleno. Ahora esto no sucede, puesto que la ley y sus reformas determinan que quien tiene la última palabra en materia de juicios políticos es el Pleno. Y esto ya ha tenido efecto en este periodo legislativo, puesto que hemos visto que de 11 pedidos de juicio político, 6 ya han llegado al Pleno de la Asamblea Nacional, 3 pedidos terminaron en censura y destitución, 2 pedidos se resolvieron en censura, puesto que la autoridad ya había abandonado el cargo, y un pedido fue archivado en la Comisión de Fiscalización, puesto que ya no procedía porque se estaba queriendo tramitar un proceso en contra de Pablo Celi, quien ya fue censurado por el Pleno de la Asamblea Nacional. No olvidemos que en materia de fiscalización, y con esto termino, esta parte, también los legisladores tienen la facultad de pedir información a otras instituciones del Estado. En este caso vemos con mucha preocupación que apenas se han respondido estos pedidos de información en un 30%, de un total de 1.984 pedidos de información. Quizá estamos viendo un desinterés de otras funciones del Estado en responder estos pedidos, o quizá la Asamblea Nacional no está transparentando de la mejor manera esta información. Bueno, y todo esto que nos has comentado, Roger, el trabajo en el tema de aprobación y en el tema de fiscalización, ¿cuánto ha incidido en la imagen que proyecta la función legislativa a la opinión pública ante los ecuatorianos? ¿Cómo está el tema de la credibilidad, de la aceptación? Bueno, siempre la Asamblea Nacional ha tenido una baja aceptación. En el anterior periodo legislativo rompió un récord, puesto que registró una aceptación del 3%. En este periodo inició con una buena aceptación, puesto que era una asamblea diversa. Ha bajado ese indicador, y esto es debido a 2 cosas. Primero, hay que entender que ningún parlamento en el mundo es bien visto, es aceptado, porque hay 2 razones principales. La primera es que su obra no es visible. No es lo mismo la función ejecutiva, en la cual se ve el puente realizado, la obra pública de alcantarillado, se ve también la escuela realizada. En cambio, la gestión de la Asamblea Nacional no se percibe de manera material, puesto que son leyes, normativas y reglas del juego. Eso por un lado. En segundo lugar, vemos un problema en cuanto a la transparencia y comunicación ciudadana de la Asamblea con sus mandantes. Vemos con mucha preocupación que el reglamento de Parlamento Abierto, por ejemplo, que manda a transparentar no solo la aprobación de leyes, no solo la fiscalización, sino absolutamente todo lo que hacen los legisladores en territorio, por ejemplo, su agenda de reuniones, su agenda de trabajo, y que pasa desapercibido por la ciudadanía, puesto que no se comunica. Entonces, hay un desinterés por parte de la ciudadanía, hay una desconfianza, porque siempre en la pantalla salen las malas noticias de la Asamblea Nacional, y quizá no se está reflejando de buena manera el trabajo tan arduo que hacen, por ejemplo, las comisiones, que sesionan más de 3 veces a la semana, que presentan más de 20 informes cada comisión, pues, y eso simplemente no se ve por falta de transparencia y comunicación. Claro, sí, no hay
una transmisión de la información adecuada en torno a la real labor que puede estar llevando a cabo la función legislativa. Pero de forma general, finalmente, los resultados son bajos, los niveles de productividad son aún por debajo del promedio, y eso lógicamente también abona a ese descontento que hay en la opinión pública frente al trabajo que hace la Asamblea de Ecuador en este caso. Ahora, ¿cuánto cambió la imagen de la actual Asamblea con la anterior? Nos mencionabas que la anterior alcanzó un récord histórico prácticamente de un 3% de aceptación, bajísimo, bajísimo, un nivel de imagen muy bajo frente a la opinión pública. Pero ¿cuánto cambió esa imagen con la nueva Asamblea, teniendo en cuenta que se presentaron también desde mayo a la fecha una serie de denuncias que salpicaron a varios asambleístas, incluida la presidenta de la Asamblea Nacional? Desafortunadamente, esta asamblea repitió la misma actitud al respecto de integridad. En la anterior Asamblea Nacional veíamos que habían casos de corrupción, casos de diezmos, incluso algunos fueron sancionados, y eso minó su imagen al respecto de la opinión pública y de la credibilidad de la ciudadanía. Ahora, consideramos que en esa materia la Asamblea Nacional ha trabajado, hay un cambio que hay que considerar. Si bien es cierto, se ha visto salpicada por cuestiones de gasto público en su mayoría, también se ha visto cuestionada por un caso de diezmos, en el caso de la destitución del asambleísta Bella Jiménez, lo cual también quiso ocurrir en el caso del asambleísta Egner Recalde, que finalmente no fue destituido, puesto que fue archivado su caso, y en donde esta actitud pues se ha repetido, pero en menor medida. Es el dato más claro cuando ustedes, no sé si recuerdan que el presidente César Litardo en los medios de comunicación dijo 54 legisladores de esta Asamblea Nacional están siendo investigados por presuntos casos de corrupción. El propio presidente de la Asamblea Nacional dio ese indicador de que más del 50% de la legislatura tenía indicios de corrupción. Esto no ha sucedido acá. Vemos que las bancadas se han organizado de una forma orgánica y con lo cual pues han comenzado procesos de depuración interna que han logrado sostener que no se desborde este problema que suele ocurrir en la Asamblea Nacional. La izquierda democrática ha hecho un proceso de autodepuración interna, tanto con la asambleísta Bella Jiménez cuanto con el asambleísta Egner Recalde. Desafortunadamente el Pleno ha negado la destitución en este segundo caso, cuando las pruebas pues al parecer eran concluyentes, y así otras bancadas han ido trabajando a la interna, ¿no? Entonces vemos que hay un cambio en materia de integridad que esperamos también se refleje en los próximos años. Recordemos que esta Asamblea Nacional nada más va 7 meses y todo lo que resta del periodo legislativo pues lo iremos viendo, ¿no? Claro que sí, Roger, todavía tienen un camino por recorrer esta asamblea. Estamos ya en la recta final de esta entrevista. Retos para la Asamblea Nacional en el 2022. ¿Qué temas urgentemente debe atender para poder sintonizar con las demandas y las expectativas de la ciudadanía, por Roger? Bueno, los temas son bastante claros y ya no son, digamos, oportunidades de sintonizar con la ciudadanía de la Asamblea, sino son obligaciones legales. Con mucha preocupación vemos que las mujeres en el Ecuador no cuentan con un proyecto de ley aprobado en materia de interrupción del embarazo en casos de violación. El plazo fatal vencía este 28 de diciembre, pues el Ecuador no cuenta con esa ley, se ha incumplido un plazo determinado por la Corte Constitucional. Ahora lo que le queda a la Corte es iniciar un proceso de investigación y de consulta, de control ante los responsables del trámite de este proyecto de ley, y pues lo cual podría derivar incluso en una posible destitución en materia de garantías constitucionales. Eso lo veremos en el transcurso del próximo año. Esperemos que la Asamblea, al menos en enero, logre aprobar este proyecto de ley tan urgente y obligatorio además, así como otros proyectos de ley, estimado Fabricio, que sí van a sintonizar con la ciudadanía. Existe un informe para segundo debate del proyecto de ley de minería que sanciona la minería ilegal y que está listo para ser aprobado y para ser votado, ¿no? Esto aún no se ha puesto en el pleno y pues solo depende de la decisión de la presidenta Guadalupe Llori. También existen otros proyectos de ley, por ejemplo, en materia de transparencia,
La Asamblea Nacional aprobó ya hace más de 10 años la primera ley de transparencia del país. Ya han pasado tantos años y pues no tenemos una actualización al respecto. Existe en trámite un proyecto de ley en la materia que esperamos sea aprobado el próximo año. Y finalmente, también existe un informe para primer debate en materia de gestión de emergencias sanitarias. Este informe pues está guardado en el cajón de la presidencia de la Asamblea Nacional y espera ser puesto en el pleno, ¿no? Esos son al menos los temas más relevantes que creemos que en el primer trimestre debería evacuar la Asamblea Nacional, puesto que no dependen de un trabajo de las comisiones, sino más bien dependen de un trabajo de la presidencia de la Asamblea Nacional. Y más que un trabajo, una decisión política. Gracias por aclararnos estas responsabilidades que tiene ineludiblemente que asumir la Asamblea Nacional en el próximo año y esperemos finalmente que las fuerzas políticas logren asumir con toda la responsabilidad como corresponde el trámite de estos cuerpos legales que deben ser atendidos y entregados realmente a la sociedad ecuatoriana. Gracias, Roger, por estar aquí en Periodismo Público Ecuador. Nuestros buenos deseos para el próximo año, para que sigan ustedes en el Observatorio Legislativo trabajando arduamente y con buenos resultados como lo han cumplido hasta este momento. Muchas gracias, Roger. Muchísimas gracias, Fabricio, y también mis mejores deseos para Periodismo Público en este 2022. Nos vemos pronto y un abrazo.